RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos acompañándolos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, gracias a las estaciones de radio y estaciones de televisión en distintos puntos del territorio nacional. Hasta ahora saludamos al ingeniero Richard Arce, congresista de la República. Le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ingeniero Arce, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Muy buenos días, muchas gracias más bien por la deferencia, RCR. En especial saludo a nivel nacional y a mi tierra, a Apurímac, que también tiene cobertura a través de RCR. En efecto, ¿no? Usted acaba de señalar a través de un artículo en el diario Perú 21, ¿no?, que el Congreso, ¿no?, tras otorgarle la confianza al gabinete de Aníbal Torres, también ha perdido la confianza en el país, ¿no? El país ha perdido la confianza ya del Congreso, ¿no? Esa es la percepción que tiene, ¿cree usted, la ciudadanía? ¿Cree que ya el Congreso no es un contrapeso político? Los resultados de la última encuesta, que le dan un poco más de 11-12% de aprobación al Congreso de la República, creo que refrendan lo dicho. Pero lo más grave de todo esto es que está perdiendo legitimidad, porque son más de 7 meses de gobierno de Pedro Castillo, con una serie de despropósitos, yo le llamaría ignominias, porque son atentados contra la dignidad de la patria, contra la institucionalidad de un país que, mal que bien, en 200 años ha venido construyéndose, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el Congreso cuando nombraban a un ministro impresentable en el Ejecutivo? Simplemente el silencio y la complicidad de no accionar constitucionalmente los mecanismos que existen. Cuando nombran a un impresentable, inclusive personajes que tienen hasta prontuario, simplemente lo que tiene que hacer el Congreso es censurarlos, así de simple, tiene todas las capacidades, y para eso no se necesita 87 votos. El asunto es que no dijeron nada. Y ahora que hemos tenido la versión de Carolyn López, que es muy importante en este proceso, ojo, en el campo judicial se tendrá que demostrar todo lo que ella está argumentando, tendrán que validarlo, hay instancias, inclusive un juez va a calificar si es colaborador eficaz o no. Pero lo importante de esta información es que Carolyn López nos ayuda a complementar lo que se vino denunciando con sendas investigaciones periodísticas y casos evidentes para la opinión pública, donde habría presuntos actos de corrupción. O sea, Carolyn López lo que ha dicho al juez es, yo quiero ser colaborador eficaz porque he cometido estos delitos. O sea, ella ha aceptado la comisión de ilícitos penales relacionados a actos de corrupción. Ese dato es determinante, porque no está loca una persona para poder endilgarse la responsabilidad penal, eso significa cárcel. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que yo voy a dar información para que puedan. Claro, me salvo, de todas maneras van a reducirle su pena, pero sobre todo va a poder informar en qué viene aconteciendo a nivel nacional justamente con el gobierno de Pedro Castillo. Entonces, en frente a todo esto, el Congreso, ¿qué ha hecho? Lo único que ha hecho es avalar justamente estos despropósitos. Y no solamente esto, recordemos bien que han pretendido tumbarse la reforma del transporte, han pretendido tumbarse la reforma universitaria, están queriendo promover una ley para poder destruir este mecanismo judicial, sobre todo de la Fiscalía, que garantiza la colaboración eficaz. Entonces, ahí hay muchas componendas de por medio, hay mucha ropa tendida en el Congreso frente al Ejecutivo. En medio de este panorama, hagamos un ejercicio de probables salidas, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos un Ejecutivo que no funciona, tenemos un Legislativo seriamente cuestionado, ¿no? Hoy, la última encuesta de Ipsos Apoyo refiere que la desaprobación al Congreso es 70%, ¿no? Y la desaprobación al presidente de la República bordea también ya 66-67%. ¿Qué hacemos? ¿Qué salida le encontramos? Mira, en realidad estamos entrampados, porque tenemos un Congreso desprestigiado que va a pretender vacar a un gobierno cleptócrata, con serios indicios de actos de corrupción. Entonces, por más que sea la capacidad constitucional que tenga el Congreso, realmente no tiene la legitimidad. Un acto de desprendimiento y sobre todo de compromiso con el país sería que el Congreso promueva un proyecto legislativo para que se vayan ambos, para que se vaya el Ejecutivo y también se vaya el Congreso de la República, como una forma de desprendimiento frente a la situación de crisis política. Pero ya hemos visto, fíjate, o sea, con toda la objetividad, acaban de darle
el voto de confianza al señor Aníbal Torres, donde siquiera hay 4 o 5 ministerios que son impresentables, y el término todavía es bastante, estoy morigerando con el término, porque no puede ser posible que tengamos un ministro de salud que engaña a la población con elixires mágicos, que no tiene la experiencia, lo dice el propio colegio médico que lo está cuestionando, porque se requiere a un profesional carta cabal, pero que pueda asumir estos problemas ya de la pandemia, que estamos en un momento donde se requiere dar, como quien dice, el giro, pero se necesita políticas públicas inteligentes. De la misma manera, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones salió Silva en medio de todo un escándalo de corrupción, claro, aupado con los mariachis que contrató el actual ministro Bustamante, que era su mano derecha, su Blatter. ¿Cómo puede ser posible? O sea, hay corrupción y lo que hacen es premian y le ponen al ayayero del ministro como ministro ahora de Transportes y Comunicaciones. En Energía y Minas, ni qué decir, agencia de empleos, para poder hacer la repartija con Vladimir Cerrón. Entonces, ¿por qué no cuestionaron esto en la votación? Al final, probablemente es una repartija. Ahora, lo que usted señala, me gustaría detenerme ahí, ¿no? Hace 2 décadas, ¿no? El cuestionamiento era el transfugismo, ¿no? Los captaban con rumas de dinero, ¿no? Hoy también, ¿no? Quienes asumen, un grupo de parlamentarios, no todos, asumen esta gestión, ¿no? Tienen otra modalidad, ¿no? Se han convertido en gestores de interés, en lobistas, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? ¿A eso ha venido el Congreso, cree usted? Definitivamente, y he sido testigo, he sido congresista el periodo 2016-2019, y a mí me causaba mucha sorpresa la pretensión de estar en la comisión de presupuestos. Se peleaban con todo para poder entrar a esa comisión. Y yo entendía que era para que en nuestro rol de representación podamos canalizar proyectos como nos corresponde. Yo he tenido el honor de representar a mi región Apurímac y tiene una serie de carencias y hemos canalizado cantidad de proyectos. Pero ojo, acá se rompe la línea cuando hay la sinvergüencería en medio de esa representación, pues, cuando se convierten en gestores de intereses para buscar beneficios. Estamos hablando inclusive de coimas. O sea, hacen componendas con las empresas, con las autoridades locales para poder canalizar un proyecto a cambio de prebendas, de un porcentaje que van a recibir. Eso es lo que se tiene que denunciar. Y no lo estoy diciendo, no estamos inventando la pólvora acá, y hay varias denuncias, hay varios congresistas, inclusive hay algunos que están presos justamente a consecuencia de esto. Entonces, lo que hemos visto con la declaración de Karelin López es que habría los famosos niños, 5 congresistas de Acción Popular, fíjate, y ahora se entiende la votación, 12 votos en contra, o sea, 12 votos, perdón, a favor del gabinete Torres, de una bancada importante en el Congreso. ¿A cambio de qué? ¿A título de qué? Si todo guarda correlación, van donde el presidente, se reúnen ese mismo día, hay proyectos asociados, o sea, la afirmación de Karelin López tiene correlación lógica y secuencialidad de los hechos que se han dado. Entonces es evidente con lo que he visto de sacar y desprender uno de que acá ha habido otros intereses divinos debajo de este apoyo, ¿no? Y es que no solamente son la direccionalidad de las obras a determinadas provincias, a determinados lugares, ¿no? Sino que va más allá, va direccionado a empresas, ¿no? Ese es el otro tema, eso es el otro tema, ¿no? Porque aparentemente es para favorecer a mi circunscripción, a la cual represento, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Sino que la dirección es otra, apunta a otro horizonte, ¿no? No, pero ojo, hay que tener mucho cuidado, no necesariamente ni siquiera son tan conchudos, disculpando el término, que no solamente hacen representación de su región, canalizan proyectos para otras regiones, porque de por medio está justamente los intereses de este grupo de gente, ¿no? Que lo único que le importa es aprovecharse del cargo. Son delitos gravísimos. Ahí habría comisión de varios delitos, desde tráfico de influencias, habría hasta una especie de colusión, pues, para poder favorecer y direccionar obras. Están instrumentalizando el poder del Estado. Y fíjate, Pedro Castillo se llenó la boca en parques y plazas en campaña diciendo que esa era la forma de 200 años de corrupción que vamos a cambiar. ¿Qué está haciendo ahora? Debió haber precisado 200 años y 7 meses, pues, porque no solamente son los 200 años, es toda su gestión que repiten las mismas prácticas vedadas, y por eso es la indignación y la vergüenza. Y uno, si se siente de izquierda, si tiene una posición de defensa al país, definitivamente tenemos que ser confrontacionales.
Caso contrario, vamos a normalizar la corrupción. Y eso es lo que en realidad me da mucho miedo. Hay tantas denuncias de corrupción y parece que estamos adormecidos. Y no estamos reaccionando, porque cuando tú me haces la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Si estamos en la orfandad, es el título de mi columna del día de hoy, por ejemplo, en el periódico, donde digo que el Perú está en orfandad, porque tienes un Congreso cómplice de esas componendas con el Ejecutivo. ¿Y qué nos queda? Nos queda la ciudadanía movilizarnos, organizarnos, pero también ahí vamos a poner los puntos sobre las IES, pues. Mientras tengamos a esos viejos políticos tradicionales que tienen los mismos antecedentes del cual se acusa Pedro Castillo, y que inclusive tienen rabo de paja, porque está el tema de la Bayat y tantos escándalos de corrupción, pretendiendo liderar esta movilización, no vamos a tener la convocatoria, pues. Y es que hoy no se salva ni de izquierda ni de derecha, salvo excepciones, ¿no? Pero en realidad la corrupción ha germinado en todos lados, ¿no? Y es lamentable y es decepcionante, porque se suponía que éramos de la izquierda, y de alguna manera nos sentíamos que podíamos ser la reserva moral, que podíamos hacer algo distinto. Yo veo a mis camaradas aupados al gobierno, trepados en el coche del gobierno, cuidando su fajín, defendiendo su puestito y su carguito, protegiendo la corrupción, inclusive arriando banderas de lucha que hemos tenido durante tantos años. Eso me causa una profunda indignación, evidentemente, porque estamos degradando nuestra imagen como proyecto político. Al final, cuando la historia va a contar del presidente del Bicentenario, va a decir presidente de izquierda. Nos van a poner en el mismo saco a todos. Esa es la gran carga y la cruz que vamos a tener que cargar en el futuro. Así como el fujimorismo está asociado a la corrupción, ahora la izquierda, a consecuencia de un gobierno cleptócrata como el de Pedro Castillo, vamos a tener que cargar esta cruz. Porque esto va a terminar muy mal, eso te puedo adelantar. Y disculpa, no es que esté haciendo, no esté visionando, viendo una bola de cristal ni nada por el estilo. Esto va a terminar mal porque hay actos de corrupción. No, y se necesita decantar tanto en izquierda como en derecha, eso es real, ¿no? O sea, ahí no podemos ocultar, ¿no? Hoy el Congreso también está viendo la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Tienen hasta el momento 50 firmas, probablemente según lo que señala el diario La República se van a alcanzar las 52, ¿no? ¿Esto es suficiente o también es parte de esos fuegos artificiales que nos tiene acostumbrado ya el Congreso? Vamos a ser claros y objetivos para los radioyentes y los seguidores de RCR. No va a haber vacancia porque hay una cuestión elemental, que son los votos. En el Congreso no se decide por la racionalidad, no se decide por los argumentos y el sustento. Los votos simplemente es la fuerza numérica. Y en este momento lo que tiene, en este caso el respaldo de Pedro Castillo, porque ha logrado recomponer su bancada oficialista, es que no existen los votos para la vacancia. Fíjate, han presentado 50 firmas, pero ya 2 congresistas ese mismo día estaban reculando, han solicitado el retiro de sus firmas. A mí me causa mucha sorpresa. Si soy consciente, puedo equivocarme, por supuesto, pero bastante paradójico que el retiro de firmas sea consecuencia de esos juegos políticos, de esas componendas que existen en el Congreso. Es muy distinto cuando se pretende concertar para el desarrollo del país, para lograr un consenso político, a estar haciendo componendas a cambio de ministerios, de la repartija de lo que se está dándose ahorita en el Congreso de la República. Por eso es la decepción. Al final, creo que la sensación, y por eso es importante que movilicemos a la ciudadanía, es que se vayan todos. Lo cual es bastante complejo, porque estos señores que están en el poder se van a agarrar con uñas y dientes, desde el propio Pedro Castillo. Sabe que si renuncia se va directo a la cárcel, pero sería un acto de dignidad, ¿no? Porque definitivamente al mostrar que es incapaz de gobernar y al tener tantos actos de corrupción, lo moral, lo ético, inclusive lo principista y mostrando amor a la patria sería dar un paso al costado, pero no lo va a hacer pues, porque ya probaron la miel del poder, están, como decían por ahí alguien, están borrachitos de poder, ¿no? Entonces creen que tienen la omnipotencia, de que pueden controlar absolutamente todo, y por eso están haciendo de nuestra patria una especie de chacra, pues. Detrás de esto está Vladimir Cerrón. Cuando vemos que nombran impresentables, gente incompetente, sacan a los mejores cuadros, direccionan obras, actos de corrupción, y muchos compañeros de izquierda respaldando esta ignominia. Ese es el dolor que estamos atravesando. Para usted, Vladimir Cerrón está más fuerte que nunca en estos momentos.
Por supuesto que sí, al extremo de que inclusive parecería que tiene el aval del Poder Judicial, un sentenciado por corrupción. Ojo con ese detalle, no es cualquier cosa. Está sentenciado por corrupción y tiene procesos bastante serios. Acaba de salir los audios que involucran al alcalde de Huancayo, involucrado en otra organización criminal como los Dinámicos del Centro. Entonces, ahí dice claramente, ha salido un reportaje, el empresario me estaban pidiendo coima del 10% por la obra. Y no quise darle. ¿Y quién era el que te pedías? Acusa directamente a Vladimir Cerrón. ¿De qué estamos hablando? Por favor, por mucho menos, ya se vacó, se ha pretendido vacar a PPK, se vacó a Vizcarra. Eso es lo que realmente está preocupando. Estamos normalizando la corrupción, estamos llegando a tal nivel de degradar la dignidad de la patria, para que podamos ver como un asunto ya casi cotidiano la corrupción en este extremo, y todavía con la gente que toma decisiones. De por medio están millones de peruanos que tienen muchas necesidades. Estamos saliendo de la pandemia, no aprendimos nada. 200.000 muertos de la pandemia no nos golpea como sociedad y más bien nos dice, oye, hagamos algo para cambiar esto, o vamos a seguir degradando nuestro país. Realmente tenemos que levantar nuestra voz fuerte. Finalmente, usted también ayer en su artículo en Perú 21 señala que en medio de todo este desorden, en medio de toda esta incertidumbre, ¿no?, que vive el país, ¿no?, de una manera sea bien sistemática, ¿no?, el gobierno, o mejor dicho, Perú Libre viene tomando control del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas. ¿Ello qué puede significar? Que cuando reaccionemos ya va a ser muy tarde. Podría pasar, por eso es que es importante levantar nuestra voz de protesta. Imagínate, ¿por qué están sacando a los funcionarios competentes, a los que tienen trayectoria en las instituciones? Para hacer borrón y cuenta nueva, pues, para tomar prácticamente las instituciones. Y fíjate, esto no es novedad, las cartas de renuncia, desde ministros, desde premier, desde viceministros, directores, todos argumentan que lo hacen, ¿por qué? Porque se ha vuelto una especie de agencia de empleo, que hay actos de corrupción evidentes, que se está avalando por los propios ministros. Por favor, ¿dónde está el Congreso que tiene los mecanismos constitucionales y tiene dos responsabilidades determinantes en su función? Control político y fiscalización. ¿Dónde está ese Congreso ante semejante denuncia? Este es político. Acá no tenemos que buscar la demostración, simplemente tenemos que remover a este funcionario cuestionado, porque de por medio está el país, ante una denuncia evidente, porque presentan pruebas inclusive, que después el Poder Judicial lo sentenciará. Ese es otro tema. Diferenciemos. Este es un tema estrictamente político y el Congreso tiene los mecanismos. Tiene acusación constitucional, tiene censura, tiene interpelación, inclusive tiene la posibilidad hasta de vacar al presidente. En estas circunstancias, lamentablemente, es insostenible la continuidad del presidente. Para mí, la salida debería ser la renuncia. Pero no lo van a hacer, pues tampoco vamos a pedir peras al olmo. Muy bien, ingeniero Richard Arce, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Que tenga buen día. Muchas gracias por la oportunidad y en la espera de que nuestro país pueda darse cuenta de la magnitud de los problemas que vienen aconteciendo. Esto no es izquierda, son simplemente aventureros políticos que están degradando la patria. Muy agradecido. RCR, la red que comunica y une al Perú.